Buenas tardes desde España. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Mi nombre es Enrique López, les hablo desde el sureste de España y hoy vamos a acometer un subtema dentro del tema general sobre la adoración a Jesús, ¿verdad? Y dentro del marco más general sobre si los primeros creyentes en el Nuevo Testamento y segunda generación dieron culto a Jesús como Dios. Ese es el tema, las preguntas, ¿verdad? Y dentro de esto vamos a acometer, decía, este subtema sobre el Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 28, y lo vamos a leer en su contexto, ¿verdad? Pedimos al Señor su guía y su bendición, sin la cual no hay verdadera prosperidad, ¿verdad? En capítulo 20 vamos a leer desde el versículo 24 hasta el final. Tomás, que significa mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Él replicó: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos y no meto el dedo por el agujero, si no meto la mano por su costado, no creeré». A los 8 días estaban de nuevo dentro de la casa los discípulos y Tomás con ellos. Vino Jesús a puertas cerradas, se colocó en medio y les dijo: «Paz con vosotros». Después le dice a Tomás: «Mete aquí el dedo y mira mis manos. Trae la mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, antes cree». Le contestó Tomás: «Señor mío y Dios mío». Le dice Jesús: «Porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto». Gloria al Señor, gloria al Señor. Bienaventurados los que creen sin haber visto, dichosos. Bien, ante las preguntas que algunos sinceramente se han podido hacer o nos hemos podido hacer a lo largo de nuestro caminar cristiano, si solo hay un Dios a quien llamamos el Padre, y es el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es que Tomás le dice Señor mío y Dios mío, verdad? Entonces es una legítima pregunta que tenemos que responder o pedirle al Señor ayuda, iluminación, inspiración, para saber la verdadera respuesta, o al menos algo en parte, ¿verdad?, que nos lleve a la verdad, no que nos extravíe por los caminos que un servidor ya les he mostrado, mi forma de ver la deidad, que son torcidos, ¿verdad? Por un lado, el trinitarismo, ¿verdad?, te va a decir más o menos, y un servidor ha sido muchos años trinitario, y estuve en un seminario evangélico trinitario, ¿verdad? Doy gracias a Dios por todo, pero sé de lo que digo porque lo he estudiado, no más que nadie, pero creo que es suficiente, ¿verdad? El concepto trinitario, que muchas veces no es lo que los cristianos nominales muchas veces dicen, es mucho más complejo, ¿verdad? Gloria al Señor, gloria al Señor. Entonces, ellos nunca te van a decir, como yo decía, que creemos en 3 dioses. No hay un solo trinitario sincero y honesto que crea en 3 dioses, ¿verdad? Aunque la complejidad del concepto pueda llevar a creer en eso, ¿verdad? Porque las palabras nos alcanzan y la forma humana de expresar nuestra creencia pues es la que es.
y entonces nosotros nos entendemos por las palabras, por nuestros idiomas, por nuestros verbos, por nuestros sustantivos, ¿verdad? Pero conceptualmente en el alma ningún trinitario cree en tres dioses, gloria al Señor. Él, un trinitario bien informado, pues te va a decir que estas palabras de Tomás muestran que al Hijo de Dios Tomás lo llama como si fuera el propio Dios y Señor, o la segunda persona de la Santísima Trinidad. Gloria al Señor. Sin embargo, ante esta misma cuestión o pregunta, un modalista, unicitario, te va a dar una respuesta que no es tan diferente al trinitario, en realidad. No se me ofendan, mis hermanos de la unidad, ¿verdad? Pero ellos cambian el término persona por oficio o manifestación. Y ahí está la trampa, ahí está el error. De algún modo es como un calcetín vuelto al revés, pero básicamente es lo mismo. Gloria al Señor. Sí, se usan términos diferentes, pero en realidad el modalista cree que Jesucristo es el mismo Dios, es el mismo Padre, aquí llamamos Padre. Y el trinitario te dirá que es la segunda persona de Dios, ¿verdad? Pero que no es distinto a Dios, es Dios en otra manera. Gloria al Señor. Es decir, en términos personas. Hay una unidad hipostática, pero manifestada en una persona, mientras el modalista te dirá que es oficio manifestación, como antes he dicho. Gloria al Señor. Son juegos semánticos de palabras que entiendo que muchas veces no nos llevan muy lejos. Gloria al Señor. Un modalista te va a decir que el que es conocido como hijo, en verdad, es Dios mismo en otra manifestación u oficio. Sí. Por eso digo que en el movimiento del mensaje de William Branham hay mucho de esto, ¿verdad? No hay diferenciación, una doctrina mezclada. Digo los seguidores, no digo el hermano Branham, concretamente en que él tuvo también su proceso, y si no se comprende al hombre, muchas veces no comprendemos su mensaje. Gloria al Señor. Ese es un tema que, claro, ameritaría pues un estudio más concienzudo, más largo, que no digo que en algún momento hablemos sobre William Marion Branham, hombre, ¿verdad? La persona. Gloria al Señor. Como traté de explicar en otros vídeos sobre la teología muy particular del hermano William Branham, y qué quiso decir él con oficios, dispensaciones, manifestaciones, etcétera, ¿verdad? Porque si no, no podemos ir o a un extremo trinitario o al otro extremo unicitario. Y los dos, según este hombre de Dios, profeta del Señor, dijo que ambos estaban errados. Igualmente el dualismo, que creen que hay dos dioses, como los arrianos de siempre, ¿verdad? Como los testigos de Jehová, así llamados, dualistas, como algunos también lo llamamos, ¿verdad? Que en realidad ellos creen que Tomás no estaba dirigiendo aquellas palabras a Jesús, sino que en verdad él estaba haciendo una especie de exclamación a Dios mismo en los cielos, como si Dios estuviera exaltando, ¿verdad?, a su Hijo, al que había resucitado. En otra interpretación, ellos van a decir que Tomás estaba llamando a Jesús una especie de Dios con minúscula, un Dios menor. Mientras tanto, esa interpretación pues va a crear un conflicto, incluso en su propia traducción, nueva traducción del Nuevo Mundo, porque en Juan 1.1 ponen que el verbo, Hijo, era un Dios con minúscula y artículo. Dios con minúscula, mientras en la exclamación Dios mío, Señor mío, Dios mío, ellos ponen Dios con mayúscula, y allí ellos mismos se encuentran en un problema, ¿verdad?
al traducir así, gloria al Señor, para liarla más, digámoslo así, ¿no?, con todo el respeto debido, ellos creen que hay otra manera que podría ser entendida, que donde afirman los testigos de Jehová que la expresión Señor mío sería para el Hijo de Dios, Jesús, solamente, y que el Dios mío sería para el Padre de Jesús, o Dios propiamente dicho. Dicho esto, comentado esto, hermano, entiendo que hay una posibilidad, no todo es malo en las expresiones de nadie, tampoco quiero tomar un poco de aquí de los citarios, un poco de un citario, un poco de dualista, y hacer una especie de cóctel y una nueva doctrina, ¿verdad? No esa es mi intención, que Dios me libre, ¿no? Y si a alguien le parece eso, pues le puedo decir que no es mi intención y que de alguna manera lo intento hacer. Ahora bien, no siendo un servidor ningún experto en griego, donde nos viene la traducción, aunque nunca olvidemos que los discípulos 12, entre ellos Tomás, hablaban arameo particularmente su idioma materno al arameo. Por lo tanto, la expresión que él hizo fue en arameo. Cuando Jesús se apareció en medio de ellos, dijo: paz sea con vosotros, pues diría Shalom Alejem o algo semejante en arameo, ¿verdad? Pues igualmente, como lo diría Tomás, habría que hacer una traducción a la inversa, ¿verdad?, al arameo. No sé si tengo un Nuevo Testamento, lo veré, escrito por un judío llamado Stern, que él trata de hacer eso, una traducción de los textos griegos al arameo y luego al inglés. Y del inglés lo hemos traducido la edición que tenemos nosotros de su libro, el Nuevo Testamento judío, así se llama. Bien, dicho esto, puede ser que fuera una expresión, no una respuesta a Jesús, cuando le dijo: mete tus manos aquí, ¿verdad? No seas incrédulo, ¿verdad?, sino creyente. Y cuando lo hizo, y dijo, ¿verdad?, porque has visto, creíste, ¿verdad? Bienaventurados los que creen sin ver, gloria a Dios. Ahí estamos nosotros, nos hemos visto y hemos creído. Bendito sea Dios. Pudiera ser una expresión verbal, una exclamación. ¿Quién puede negar eso también? Porque no, el texto no nos da, es una traducción, vamos a ver que es correcta, del arameo al griego, pero no tenemos la entonación, no tenemos la expresión corporal y verbal. Si se inclina Tomás ante Jesús, ¿qué hace, verdad? Solamente tenemos esto. Pero claro, tenemos que, para sacar una doctrina de que Jesucristo es Dios mismo en persona, tendríamos que irnos de Génesis a Apocalipsis, y es lo que un servidor ha tratado de hacer. Y el testimonio bíblico no nos inspira ni nos lleva en ese camino, sino hacer una distinción entre Dios y su Hijo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Recuerde, el engendrador nunca puede ser el engendrado, ni el engendrado el engendrador. El Hijo tiene un principio. ¿Cuándo? En los días de la eternidad. Sí, pero no es eterno. El único que es eterno es Dios. Al salir de Dios hay un comienzo en algún día. Dice Miqueas 5:2, los días de la eternidad o los días antiguos, antes que el mundo fuese. Gloria a Dios, eso es muy evidente. Gloria al Señor. Ahora, ciertamente el hermano Branham, para mis hermanos del mensaje, así llamado, el mensaje del atardecer, el mensaje, en fin, esos nombres, nomenclaturas, que personalmente no me llenan. A mí me llena la Biblia y ser cristiano, pero comprendo porque hay una verdad detrás de todas esos nombres, nomenclaturas. Pero como todo, se puede hacer una manera ritual de hablar, ¿verdad?, vacía de contenido muchas veces.
Así que vemos que aquí hay un gran problema. Cuando el hermano Branham decía que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo, entiendo yo que en su contexto no es tan difícil de comprender, ¿verdad? Tampoco que tengamos que saber inglés de 1930 o 50, ¿verdad? Es decir, las características del Dios del Antiguo Testamento son las mismas que vemos en las palabras y en la persona y obra de Jesús de Nazaret. Es el mismo Dios ahora manifestado en carne en su Hijo. Quien lo manifiesta es Dios el Padre, no se manifiesta él mismo, es el Padre. Y la persona o el ser que se manifiesta es el Verbo, el Hijo. Aunque 1 Timoteo 3:16, tristemente mal traducida por no pocas Biblias, desde la época de la Reforma, vierten y Dios fue manifestado en carne. Bueno, en un sentido sí, pero no era Dios mismo. Es Él el cual se manifestó, y el contexto habla de Jesús el Cristo, el Mesías. Fue visto por los ángeles, gloria al Señor, etcétera, etcétera. Amén. Las Escrituras nos dicen claramente, como el mismo profeta William Branham enseñó y nos recordó, las Escrituras que nadie ha visto jamás a Dios ni puede. Por eso el apóstol Juan lo dice en su epístola, 1 de Juan 4:12, taxativamente: nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, recordemos que Juan, el que escribe esta carta, es el mismo Juan que estaba presente allí en aquella ocasión cuando se manifestó Jesús resucitado, estando Tomás con esa duda o incredulidad, porque no es que Tomás no era creyente en sí, pero todo lo alrededor, él no había escuchado a María Magdalena, no había visto a Jesús cuando estaban los 11, él había faltado por alguna razón, no estaba presente, ni se sabía que iba a aparecer Jesús en esa ocasión. Así que Jesús se dirige a él con amor, porque él lo quiere librar de una dinámica de incredulidad, gloria al Señor. Pero Jesús seguro que no se le olvidó aquellas palabras de Tomás, que junto con Pedro le dijeron: Maestro, nunca te vamos a abandonar. Al final lo abandonaron porque estaba escrito y era necesario que así aconteciese, que lo abandonarían cuando más lo necesitaba. Bien, así es, era la época de las tinieblas, gloria a Dios, cuando Jesús quedó solo. Aún él sintió la soledad de su Padre en la cruz cuando dijo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que en arameo quiere decir Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gloria al Señor, bendito sea su nombre y su memoria en nuestros corazones. Gloria al Señor. Juan dice en su Evangelio 1:18: a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así que Juan nos dice que en su Hijo unigénito Dios mismo se dio a conocer. Pablo también lo dice en otras palabras, que el Hijo es la imagen del Dios invisible. Imagen del Dios invisible. Gloria al Señor. No te harás imagen, pero tampoco mental. No te proyectes y hagas un Dios mental o un Dios teológico que bendice a los que piensan como yo y a los que no, nos tiene un poquito ahí como aparte, ¿verdad? Ese es un Dios que yo he fabricado, es mi Dios, pero no es Dios. Gloria al Señor. Para que Dios sea mi Dios, tiene que haber una revelación en la mente y el corazón del creyente. Gloria al Señor. El Dios de Israel, históricamente hablando, para todos los pueblos. En Jesucristo la fe de Israel se hace universal. Gloria al Señor. Así que en Él se dé a conocer. Por lo tanto, no tenemos ni imagen física ni mental. Solamente podemos mirar al Hijo para saber cómo es Dios en sus características, sus atributos.
Ya lo conocíamos en parte por los patriarcas y los profetas, etc. Pero ahora lo conocemos en plenitud en la persona bendita del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí Pablo, él nos está diciendo que ese Dios se nos ha tornado más pleno y conocido, más tangible para los hombres mediante su Hijo. Gloria al Señor. Así que Tomás, cuando toca las llagas del Mesías resucitado y su costado, ¿verdad?, él de alguna manera literalmente estaba tocando a Dios, porque su Hijo era su mejor obra maestra, como dicen, ¿verdad?, creo que los italianos, su obra prima. Gloria a Dios, a la que los hombres intentaron, los hombres malvados, destruir, pero Dios no lo iba a permitir y lo rehizo por alguna manera, lo resucitó. ¡Aleluya! Padre resucitando a su amado Hijo, en el que tiene pleno contentamiento, cuando lo resucitó de entre los muertos. Así que Jesús se volvió a Dios de una manera tangible para Tomás. Tomás tuvo esa fe antes para ver a Dios, lo que él había hecho después de haber tocado a su Hijo, lo que le dio una certeza muy fuerte, muy profunda de esa presencia divina en su Hijo Jesucristo. Tomás no estaba delante de un Dios menor, pero sí era el propio Dios manifestándose en la faz de Jesús de Nazaret, con el que él había estado 3 años y medio, y ahora era como algo muy distinto. Era él y no era él, era algo distinto, pero era él, el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Estaba reflejándose de esa manera tan preciosa y maravillosa en su Hijo, siendo la imagen, la expresión del ser de Dios, como dice Hebreos 1:3, un reflejo perfecto de Dios. El que mira a Cristo es como si estuviera mirando al Padre. No que Jesús sea el Padre, pero es lo mismo para lo que nosotros como seres humanos necesitamos. Nosotros nunca podemos ver al Padre, nos basta con ver al Hijo. Aleluya. Por eso el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es vida, Él es la verdad y Él es camino que nos lleva al Padre. ¿Ves? Camino que nos lleva al Padre. Gloria al Señor. Así que ese reflejo de Dios en su Hijo Jesús, el Mesías, gloria al Señor, no solamente fue manifestado desde cuando Dios estaba en esa plenitud corporal de Jesús de Nazaret, en sus días de su ministerio humano, ¿verdad?, mortal, sino que fue también su reflejo antes que todo esto, cuando no había un átomo en una estrella que brillara en el firmamento. Gloria a Dios. Por eso el hermano Branham, en su forma sencilla, humilde, pero inspiradora de expresarse, y yo acepto el paquete entero de Dios, acepto el mensaje con el mensajero, como acepté a Isaías con su mensaje, como acepto a Juan con su mensaje, aquel que dudó, diciendo, ¿será eso? Espera, pues yo lo acepto como Dios lo aceptó. Y aquel hermano humilde de Kentucky, criado, ¿verdad?, en Kentucky, pero desarrollando su vida en el estado de Indiana, en Jeffersonville, algunas veces lo vemos decir que dice, aquel bebé en el pesebre era Dios, pero siguiendo su enseñanza, ¿verdad?, como nos dicen algún hermano Diógenes, el cual yo le aprecio, aunque algunas cuestiones no estoy plenamente de acuerdo, pero no importa, hermano, tenemos que aprender unos de otros y no avergonzarnos de decir que hemos aprendido de esto o de aquel. Podemos aprender de un conserje, de un niño. Dios nos puede hablar si tenemos sensibilidad suficiente, de cualquier manera, aún en la naturaleza, viendo las cosas bellas que hay. Gloria al Señor. Gloria. Así que no era exactamente su persona, pero sí su Hijo, y era un reflejo de los atributos divinos. Era el principio, el originador de la creación de Dios, como él mismo lo llama, ¿verdad?
En su mensaje, el hermano Branham dice, probando su palabra, del año 64, en la página 145, dice: este es mi Hijo amado, en quien me complazco habitar. ¿Qué vino a hacer Él? Redimir esta parte de la tierra. Él era el principio de la creación de Dios. Aquí el hermano Branham está hablando, por supuesto, de Jesús como Hijo de Dios, porque Dios no es creación, solamente en Cristo es creación. Así lo expresa Él. Gloria al Señor. Así que en esa forma teológica muy personal de hablar de William Branham, Jesús es como si fuese un Dios creado, entre comillas, pero no lo es. Es su forma de hablar, porque los atributos de Dios estaban todos reducidos en un cuerpo humano, de modo que él pudiera decir que la sangre del Hijo unigénito era la sangre de Dios. Dios no tiene sangre. Si lo toma usted literalmente, es una barbaridad esa frase. Pero usted tiene que entender el espíritu con que el hermano u otras personas están hablando y captarlo. Lo digo yo con los gastos totalmente, pero a mi humilde manera de ver, usted puede llegar a otra conclusión, obviamente. Pero lo que decía el hermano Branham es que había tanta representatividad de Dios en Jesús, que su propia sangre, en algún sentido, era la sangre de Dios. También recordemos que Jesús no fue engendrado por sexo de varón. Por lo tanto, su sangre tuvo que ser algo distintiva, ¿verdad? ¿Qué RH tenía? No tengo ni idea. Pero evidentemente, si no había intervención del hombre, y en gran parte nos viene a través de la simiente, el semen del hombre, usted sabe, estimado hermano y hermana que me escucha, pues no tenía que ser idéntica. Él se parecía lo más posible al ser humano, pero semejante no quiere decir idéntico. Gloria a Dios. Lo más posible para ser nuestro hermano, nuestro pariente redentor, nuestro Goel. Aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así es. Ahora, que tenía influencia unicista el hermano Branham, las tuvo en su juventud. Él recibió el bautismo del Espíritu Santo con los hermanos de la unidad. En aquel tiempo se separaron de los trinitarios, ¿verdad? O los trinitarios de ellos. Bueno, ahí surgió estos grandes movimientos pentecostales, gloria al Señor, carismático, ¿verdad? Así que tuvo influencia de un lado y de otro. Ahora, él se dice que se manifestaba en diferentes oficios, pero hay una diferencia cuando usted escucha o lee al hermano Branham en cuanto a los unicitarios. ¿Cuál es la diferencia? Es que él dice que eso ocurría en tiempos diferentes. Esos oficios ocurrían en edades diferentes, edades de tiempo, que él llama de forma particular dispensaciones, pero no confundir con el dispensacionalismo, ¿verdad?, que los teólogos de tal enseñanza enseñan, ¿verdad?, como me enseñaron a mí en el seminario en mi juventud. Sí, la edad de la inocencia, luego viene la del gobierno humano, la de la ley, etcétera, etcétera. En ese sentido no está hablando el hermano Branham, sino que hay tres grandes dispensaciones donde Dios manifiesta como Padre, otra como Hijo, ¿verdad?, y otra como Ruach HaKodesh, que no es una persona, que es Dios manifestándose, o como dicen los hebreos, la Shejinah de Dios, la presencia de Dios. Es Dios mismo manifestándose, pero no es una tercera persona independiente. Gloria al Señor. Bien, hasta aquí es lo que un servidor cree y enseña. Ahora, los unicitarios enseñan que Dios manifiesta varios oficios al mismo tiempo. Ahí está la diferencia entre el hermano William Branham y los hermanos unicitarios. Gloria al Señor. Allí está la diferencia. Ellos no lo distinguen por dispensaciones como sí lo hizo el hermano Branham. Hasta donde yo entiendo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a seguir porque no hay mucho que hablar realmente.
Entonces usted puede tomar dicho del hermano Branham que dice una cosa, otros que dice otro. Entonces hay que congeniarlo, hay que comprenderlo lo mejor posible y sacar deducciones. Pero siempre, todo esos mensajes hay que ensamblarlos con la santa palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Y todo lo que va alrededor, que las tradiciones apostólicas a través de los tiempos, que no necesariamente tienen que ser malas, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí hay algo. Bien, vamos a ir terminando un poco más. Le hacen algunas preguntas al hermano Branham, ¿verdad? Dice, pero un hermano dice, esto fue un poquito difícil allí donde Jesús dijo en la primera parte de su resurrección, cuando él dijo, no me toques, se refería a María Magdalena, cuando le dijo, no me toques, suéltame mis pies, ¿no? Él no había subido aún, y entonces cuando él entró en aquella salita donde Tomás estaba, en ese momento él dijo, ven, coloca tu mano sobre mi costado. Ahora, eso es porque él había subido o no. La diferencia de los dos, a una le dijo, no me toques todavía, porque no he subido a mi Padre. Pero al apóstol Tomás le dice, toca, mete tu dedo, ¿ves? Yo no soy un espíritu ni un ghost, un fantasma por ahí volando. ¿Ves? Soy yo, tu Señor y Maestro. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y así que, ¿qué pasó? Cuando él resucitó, él tuvo que salir de la tierra, dice el hermano Branham. Vea, él salió de la tierra y estaba andando en medio de los hombres, pero él aún no había subido. Él dijo a María, no me toques. Cuando ella le dijo, Raboni o Rabí, mi maestro, no me toques porque aún no subí al Padre. Pero yo subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces, en aquella noche, después de que él había subido delante de Dios, ¿qué hizo? No lo sé. Algunos hablan de que presentó su sangre para cumplir Yom Kippur. La sangre que tiene que ser puesta sobre el propiciatorio, y Juan en su Apocalipsis nos revela que hay un arca con su propiciatorio. Fue allí con su sangre a presentarla. Pues un servidor más bien piensa que sí, pero tampoco es un dogma, ¿verdad? Así que, sin embargo, le dijo, tócame, porque ya había subido el Padre, había vuelto delante de Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, vemos que el hermano Branham muestra claramente que él interpretaba las Escrituras. Gloria al Señor. Jesús necesitó ir hasta el encuentro con su Padre Dios en los cielos, porque él no era Dios, obviamente. O era Dios y Padre. ¿Verdad que no? Eso no hay quien lo pueda digerir, entiendo yo, de una manera sencilla y en simplicidad. Gloria a Dios. Aunque él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Por lo tanto, el profeta no estaba hablando de un oficio que se encontró con otro oficio, padre, hijo, como quieren forzar los dualistas, los modalistas, quiero decir, unicitarios. Él estaba hablando de un ser que estaba yendo al encuentro de otro ser, ni más ni menos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aquí tengo unos apuntes. Bien. Sí, el Señor fue enviado y aprobado por Dios, ¿verdad? Como nos dice el Hecho de los Apóstoles, 1 Corintios 8:6, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es Dios con nosotros de forma esencial y existencial. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es la cabeza para la novia, la iglesia, Jesucristo. Amén. Él es su cabeza. Mientras que ella
va a tratar la novia espiritualmente hablando de ser la boca de Dios o de Cristo en la tierra, así como Moisés lo era para Aarón, ¿verdad? Moisés también tenía un Dios al cual le servía de la misma forma que Jesús tiene su Dios y Padre como su cabeza. Primera a los Corintios 11:3. Primera a los Corintios 11:3 enseña el apóstol claramente la doctrina de que el Hijo tiene una cabeza, el cual es Dios, el Padre. Gloria al Señor, gloria al Señor. Es el único Dios verdadero, el Padre, y no hay otro Dios aparte de este Dios. Todo lo que estaba en Dios fue derramado en su Hijo, en la medida humana que fue posible en plenitud, y todo lo que estaba en el Hijo fue derramado en su iglesia, de modo que hoy todos aquellos que experimentan un nuevo nacimiento por el Espíritu Santo podrán hacer las mismas obras que Dios hizo por medio de su Hijo cuando estuvo en la tierra. Gloria al Señor. En fin, gloria al Señor. Voy a ver un poquito esto. Ahora, algunos tratan de traducir, y también en inglés del profeta, cuando en la predicación Testigos 4 del 10 del 56, página 54, al final dice que Tomás expresó o exclamó: tú eres mi Señor y mi Dios. Pero él no dijo eso. O es una mala traducción del inglés de Kentucky en aquel tiempo al castellano, o fue un lapsus del profeta, porque en la Biblia, en nuestro absoluto, dice Señor mío y Dios mío, no dice tú eres mi Señor y mi Dios. Hay que ser honesto. Que usted interprete eso es cuestión de cada cual, pero no dice eso. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bien, aquí vemos por fin ya dos extremos, los unicitaristas y los trinitarios, ¿verdad? Y ellos utilizan para su dogma, obviamente, las palabras de Tomás, ¿verdad? Cuando en verdad las Escrituras lo que muestran es que Jesús no es Dios el Hijo, sino el Hijo de Dios. Y un arriano o un dualista va a intentar llegar al otro extremo de hacer de que Jesús apenas sea un Dios pequeño, un Dios menor, o el primer ser creado por Dios, ¿verdad? Y tampoco eso llena las exigencias de las Sagradas Escrituras. Se acerca, pero luego se va por allí muy lejos, ¿verdad? Usted sabe que cuando un puntico va hacia otro punto y se desvía de tal manera que usted ni lo ve, pero se ha desviado milésimas de milésimas de milésimas, al final no llegará al punto de destino, se desviará hacia el cosmos eterno, ¿verdad? Gloria al Señor. Así que el hermano Branham, como un servidor, tratamos de andar por el camino del medio. No sé si un servidor lo logrará, pero sí que lo intenta, le pide a Dios su ayuda. Jesús no puede ser Dios por el hecho de haber tenido un principio. No hay ninguna otra diferencia entre Dios y Jesús, solamente que uno de ellos salió de otro. Jesús continuará siendo siempre la imagen del Dios invisible, el principio, arjé. Podríamos traducir muy bien, y algunos lo hacen, o el originador, el que origina la creación de Dios y su palabra manifestada. Gloria al Señor. Con la ayuda del hermano Francisco Morato, la traducción de la hermana Rebeca Dornelles y algo de sus estudios que no he leído porque no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo quiero ser más tasativo, y si pienso que el hermano Branham se erró en algo, lo digo, porque yo no adoro a los hombres, de hecho adoro a Dios, ¿verdad? Jesús dijo, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno.
Y como ya expliqué, Jesús nunca fue adorado en vida, porque Él dijo: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Ahora bien, cuando lleguemos al tema más profundo del culto, se hicieron culto los primeros cristianos a Jesús como Dios, vamos a ver otras facetas interesantes y explicativas a estas afirmaciones y otras que he hecho a lo largo de estos vídeos, que algunos, comprendo, puedan escandalizar o puedan extrañar, ¿verdad? Como a mí me extrañaban hace años. Yo no nací aprendido, ni nadie ha nacido. Ahora usted tiene derecho a decir que me he torcido, que es una herejía. Es su derecho, hermano. Yo por eso no me voy a ofender, pero dígalo con razones bíblicas. Afírmelo, si es posible, con argumento de la palabra de Dios, no con textos y textos del hermano Branham, porque usted va a ver aquí una cosa y luego ve otra, y tendrá que armonizarlos o base del hermano Branham, que se contradiga continuamente, y esa no es mi creencia. Aunque, como él dijo en una ocasión, el Verbo Jesucristo es una parte de Dios, y añadió: esto es muy difícil de explicar. Bien, pues tome usted esa parte del profeta también, cuando dice que él salió del Padre, que es una parte de Dios. Una parte no es un todo. Es que es muy sencillo. Ahora, yo sé que hay otras ocasiones, las versiones como la King James, la Reina Valera y otros de aquel tiempo del siglo XVI, en algunos temas se había metido la mano del escriba mentiroso que dicen los profetas de la Biblia, y habían añadido o quitado, ¿verdad?, para que su dogma de la Trinidad pudiera hallar algún cabida, como puede ser Romanos 9:5, ¿verdad?, cuando dice que el Cristo que viene de los israelitas es Dios, ¿verdad?, y allí no lo dice en el original. O como primera de a Timoteo 3:16, Dios fue manifestado, no aparece el término teos, ¿verdad?, sino él o el cual, y el contexto habla del Cristo. Aleluya. Por lo tanto, tendrá usted que elegir, o seguirá usted con esas traducciones falsificadas en esos textos y otros, o tendrá que cambiar. No hay más. Yo busco la verdad, aunque duela, y no pretendo haber alcanzado todo, ni mucho menos, pero una cosa hago: sigo adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. A Dios la gloria. Aleluya. Dios les bendiga. Próximo vídeo será más cortito, es sobre una parte mística, una visión mística, ¿verdad?, del judaísmo, pero con la mira del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos entender esas dos marcas en las manos que dio Tomás, ¿verdad? Ellos le habían dicho: Tomás, hemos visto sus marcas, hemos visto el costado. Él dijo: vale, lo habéis visto, pues yo hasta que no lo vea no creo. Bueno, pues bienaventurados los que creen sin ver, dijo Jesús. Que Dios les bendiga. Pasa sobre ustedes. Por cierto, el hermano Tomás, el apóstol, llegó hasta la India y todavía hay fruto de hace 2000 años de su obra. Llegó a ser un apóstol maravilloso, como todos los demás. ¿Veis? Dios tiene paciencia. Jesús tuvo paciencia con él y poco a poco le animó. Yo no creo que Jesús le hablara de esa manera, ¿no? No seas incrédulos, sino creyentes, ¿eh? Los predicadores, ¿no?, que pegan puñetazos en el púlpito, ¿verdad?, o algo así. No le digo que no lo hagan, siempre que no lo rompan, pero así me entiende usted. O le llamó la atención, ¿no? Le dijo: no, esto es un mal hombre, ¿cómo? No, yo creo que lo dijo con dulzura, como él era él. Él reconoció a su Señor y Maestro en sus palabras. Aleluya. Señor mío y Dios mío. Oh, qué misterio. Gloria al Señor. El Verbo encarnado, Dios a través de su Hijo manifestándose. Qué gran privilegio tuvo el hermano Tomás, nuestro padre en la fe también, el apóstol. Dios les bendiga. Chao, 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 como dicen en Argentina, y nos vemos, si Dios lo permite,
pues dentro de poco, si Dios lo permite. Shalom, shalom para todos. Dios les bendiga, preciosos hermanos. Shalom.